¿Cómo están amigos cocineros y amigos de la parrilla? Bienvenidos una vez más a mi canal, El Tablón de Mi Tali. Y esta vez tenemos una receta, es un clásico para todos, es muy rico, muy sabroso y es costillar de cerdo ahumado en leña de manzano. ¿Quieres ver cómo se hace? Comenzamos. Esta vez lo que vamos a utilizar es el asador con caja ahumadora, también llamada caja de fuego. Hace algunos capítulos hice pierna de cerdo ahumada, pero cuando la persona o ustedes amigos tienen un asador y no tienen caja ahumadora, pero tienen un asador con tapa y dentro de ese mismo asador, ahí les expliqué técnicas de cómo utilizarlo para cocedor o para horno o para poder ahumar. Pero ahora en este caso vamos a utilizar la caja de fuego o la caja ahumadora, que es un accesorio que se encuentra a un lado del asador principal con tapa y ese es el que vamos a utilizar como la caja ahumadora. Aquí tengo un costillar que me gusta mucho. Estos costillares que yo consigo tienen parte de hueso y parte de carne. Lo primero que tenemos que hacer es quitarle todos los sobrantes de grasa que no necesites. Y sobre todo, todos los costillares, en la parte del hueso, en la parte interna, tienen una membrana. Esa membrana siempre tenemos que quitarla porque si no la quitas, no va a entrar el ahumado a la carne y te vas a ver chiclosa. Y a la gente no le va a gustar estar masticando algo chicloso. Y no va a dejar que se pueda despegar la carne de un huesito a otro. Entonces nos podemos ayudar con el cuchillito para levantar esa membranita. Hay que poderla quitar un poquito y con una servilleta la empiezas a agarrar y la empiezas a estirar para que no se te resbale. ¿Ves cómo? Así tenemos que hacerlo con todas las costillas. Esta es la membrana que comentamos. No se te va a resbalar de los dedos, por eso necesitas una servilleta o papel canela para arrancarla. Esto es lo que no deja penetrar el humo y lo van a masticar como chicle tus invitados. Esto lo tienes que hacer siempre en cada costillar, sea de puerco o sea de res. Si hay grasa excesiva que tú consideras necesitas quitar, quítala, porque mucha de esta grasa lo único que hace es evitar que penetre el ahumado y es mucha grasa que realmente no le va a dar valor agregado a tu carne. La puedes utilizar para otra cosa. No quiere decir que la dejes sin absolutamente nada de grasa, pero mucha grasa en exceso no la necesitas tanto. Y para esta receta, ¿qué iremos a requerir, muchachos? 3 cucharadas grandes de paprika y una taza de azúcar morena. Se va a requerir además 1,5 cucharadas de paprika recién molida. Vamos a tener también varias papas y varias cebollas, las cuales las voy a utilizar para acompañar. Y no puede faltarte salsa barbecue. Esta receta la voy a hacer de dos maneras. Un costillar o unos costillares con salsa barbecue y otro costillar sin salsa barbecue. También vamos a requerir sazonador y aceite de olivo. Una vez que tenemos nuestra mezcla, la ponemos en nuestro recipiente. Posteriormente la vamos a utilizar para nuestros costillares, los cuales con esta mezcla aparte les vamos a poner barbecue y van a quedar increíbles. Tenemos aquí cebolla, tenemos aquí papa, las partimos a la mitad. Le ponemos un papel aluminio para la papa.
un papel aluminio para la cebolla, sazonador, aceite de oliva, sazonador, y de manera rápida, directo, se van al asador y ahí se van a quedar junto con las costillas para que sea una guarnición digna de un costillar. Ok. Vamos a colocar nuestra agua hervida y vamos a empezar a humidificar. Ya no tardamos en empezar a poner nuestra carne. Vamos a colocar nuestra carne, costillas hacia abajo. Esta casi no tiene hueso, pura carne. Y ahí las voy a dejar fácil unas 3 horas. Uno de los inconvenientes o incógnitas es si voy a utilizar muchas horas, ¿cómo le voy a hacer para que no se me acabe el carbón? Mantener la misma temperatura y no estar aquí sentado cuidando al asador muchas horas sin hacer nada. La primera de las cosas que es importante es utiliza briquetas, no utilices carbón. La briqueta, todas son del mismo tamaño, dan la misma potencia calorífica y duran el mismo tiempo encendidas, cosa que hace que controlen mejor la temperatura y el tiempo. Este es mejor que el carbón para cocciones largas. Otra de las cosas es cómo las acomodas en la caja ahumadora para que dure mucho tiempo y no tengas que estarte dando vueltas cada 10 minutos. Observa. Esto se llama método Minion. En un lado está encendido y el resto no lo está. Pero está preparado para que conforme aquí se consuma, vaya caminando y se vayan encendiendo. Recuerda que las briquetas se encienden, duran y se apagan el mismo tiempo y la misma temperatura. De esa manera se va recorriendo todo y vas a obtener siempre la misma temperatura por mucha cantidad de tiempo. Yo necesito varias horas de cocción. De esta manera acomodado voy a obtener la cocción que yo necesito. Aparte, si ya le puse ahí leña, le voy a acomodar leña conforme vaya caminando, porque así me voy a ir asegurando que no le falte el ahumado a mis costillas. Entonces conforme vaya caminando se va a ir encendiendo. Los costillares están listos, solo falta hacerlos tiernos. Ya tengo 2 aquí listos. ¿Cuál es el procedimiento? Hay 2 maneras. Si yo así como está lo envuelvo bien apretado, lo regreso al asador por 1 hora más y que obtengo un costillar con sabor natural ahumado. Después cada quien le pone su salsa. Pero hay otra receta y esta es la que voy a hacer aquí. A mí me gusta con sabor a barbecue, no me gusta tanto con sabor natural. ¿Qué es lo que voy a hacer? Le voy a poner mostaza, se la voy a untar y esto me va a servir como pegamento. El rub o sazonador que acabamos de hacer se lo vamos a poner. La mezcla del azúcar morena, la paprika y la pimienta. Por ambos lados. Por el otro lado también ponle su mostaza y ponle el rub. Úntaselo, que le sirva de pegamento. Y ponle el rub que acabamos de hacer. Ese color rosa que ves de la carne es la reacción química de la carne ante el humo. Ya lo tengo penetrado, ya lo tengo con el rub. ¿Qué es lo que sigue? Ahora sí, sigue darle el sabor específico de barbecue. Y aquí es donde entra en juego la barbecue. Recuerda, en este punto la carne ya está lista, ya está cocida, pero le falta estar más tierna. Y este procedimiento de envolverlo con el papel aluminio y volverlo a meter al asador le va a dar esa ternura que le falta. ¿Qué es lo que vamos a buscar? ¿Cómo vamos a hacer que sea tierna? La vas a encerrar con 2 hojas de papel aluminio. La vas a apretar lo más que puedas.
Y con esta hora que la vamos a volver a meter, lo que tratamos de hacer es que se recoza otra vez, pero con su jugo interno, no dejarlo salir. De esta manera vas a encontrar que la vas a hacer más tierna. Ahorita está cocida, todavía la vas a hacer más tierna. Tengo dos trozos con barbecue y tengo un trozo natural. Hay personas que no le gusta con barbecue y la quieren natural. Esta es la opción. Esta fiesta se ve brava, esta fiesta se ve muy a gusto. Ya terminamos, ya lo sacamos. ¿Qué sigue? Necesitamos meterlos una media hora en una hielera. Tenemos que meterlos con una servilleta, bueno, una toalla más bien, una toalla muy grande. En una hielera los vamos a meter y déjalos ahí media hora. ¿Cuál es el objetivo de esta media hora? Las fibras que están tensas se relajan. El jugo fluye a través de todo el costillar. Al fluir ese jugo, todo el costillar y toda tu carne se vuelve a rejugar, sube de 2 a 4 grados centígrados internamente más, se recoce en su jugo y se hace todavía mucho más tierna de lo que ya está. Y ahora sí te la puedes comer riquísima. Si tú del asador te la sacas del asador y al plato te la comes, no vas a dejar que se atierne, no vas a dejar que se reajugue, y cuando le des el primer corte, todo el jugo se le va a ir. Así que media hora, no te desesperes, ya llegaste hasta aquí, ya menos no la vamos a comer. Vamos a ver qué sucedió aquí, vamos a ver qué sucedió aquí. Mira nada más, qué sabrosura. Este es el que tiene barbecue. Mira. Mira nada más. Vamos a ver cómo está esto de aquí. Mira. Esta parte rosa es la penetración del humo de afuera hacia adentro. Y esto poquito fue lo único que le faltó que no penetró, pero todo lo demás es humo, por eso está ahumado, y eso rosita es lo ahumado. ¿Cuántos quisieran estar en mi lugar? La neta, la verdad, mira. Esto está blandito rico. Rico, jugoso, tranquilo, tierno, ahumado, delicioso. ¿Qué te puedo decir? Tiene de todo. Y esto es para la gente que le gusta con barbecue. ¿Qué le pasa o cómo está a la gente que no le gusta con barbecue, le gusta con natural y aparte le quiere poner su salsa en su plato? Vamos a ver qué pasó con ellos. Primero, está un poco más seco, es natural. Y este, amigos, este color es el color del ahumado como lo vimos. ¿Qué tenemos aquí? Un costillar natural. Mira. Qué rico. Anda. Se lo despegas. Esto es sin barbecue. Esto rosita, mira. Esto rosita es lo ahumado natural. Provecho. Perdóname, es que está muy rico. Hay dos opciones, hay con barbecue, hay sin barbecue, riquísimo, tierno, jugoso, natural, y lo mejor de todo es que tú lo hiciste para ti y tu familia. Y recuerda que al final, no tengo asador, no tengo ataúd, no tengo ahumador, no tengo caja china, no tengo fogón, disco, comal, placa, plancha, nada. No importa. Y no te preocupes porque recuerda, todos tenemos estufa y bastantes tenemos horno. Así que todo se
puede hacer.